Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta tertulia dentro del área de PTV Córdoba. Hoy no vamos a hablar de lo deportivo porque no hay nada de lo que hablar. El Córdoba, bueno, iba a decir que ganó, sí, bueno, se le han adjudicado los 3 puntos del partido frente al Reus. Se va hasta los 30 puntos en un fin de semana que ya nos ha dejado al Nasti como equipo matemáticamente de Segunda División B y nos va a dejar esta semana al Córdoba al 99% digamos también de opciones como equipo de Segunda División B. En caso de no ganar en Las Palmas, será matemático. Si gana Las Palmas también incluso tiene alguna opción algo más rocambolesca de alargar un poquito más la agonía. Pero como os decíamos, vamos a hablar luego de cómo está la semana. Hoy ha vuelto el Córdoba a los entrenamientos, mañana descansará. Volverá el miércoles a las 10:30 de la Ciudad Deportiva. Ojo que se ha retirado tocado Andrés con hielo en la rodilla, tenemos las imágenes, luego lo veremos. Pero claro que eso casi que nos ocupa menos después de todo lo que va a pasar, presumiblemente va a pasar a lo largo de esta semana y las cosas que ya han ido pasando, que las vamos a ir comentando con Carlos González como actor principal. Vamos a hablar de todo eso con el equipo que tenemos hoy preparado. Aquí a mi derecha, Antonio David Jiménez. ¿Qué tal, Antonio David? Muy buena. Buenas noches. Que vienes además de hablar con el actor principal, ahora lo vamos a comentar con Carlos González y vamos a escuchar lo que ha dicho en Onda Cero hace un ratito. Antonio García, Radio Marca, muy buena. Buenas tardes, Nacho. Gracias por repetir. Aquí estamos. Y José Antonio Pérez Lunar, gracias también por repetir, Diario Córdoba. Siempre encanta. Que además está encantado de estar aquí en la ciudad de Córdoba y no irse a otro menesteres hasta mañana por la tarde, ¿no? Hasta mañana por la tarde, que iba a ser el coche más rápido de la autovía para Écija, pero no, a 120. A 120, En 120. Carmona hay un radar, ¿eh? Hay unos cuantos. Sí, sí. Que tiene querencia por aquello de la feria de abril en Sevilla, que este año ha tocado en mayo como la de Córdoba. Pero eso es un tema tabú, pero bueno. Continuemos. Sí, tema tabú aquí, pero es que había que meterla. Vamos a hablar de la actualidad del Córdoba, que hoy pasa indudablemente por Carlos González. Ha estado contigo, Antonio David, te cedo a ti la palabra, vamos a escuchar los totales de González, que habla un poquito de todo, ¿no? De la situación económica, del famoso 1.000.000 de euros por las obras de la Ciudad Deportiva que no llegaron a hacerse, también un poquito de lo deportivo. Sí, en definitiva era pulsar, ¿no? La persona que en teoría tiene que recibir todavía un pago para desprenderse del capital social mayoritario del Córdoba Club de Fútbol. Y bueno, en función a los acontecimientos, a las últimas semanas y tal, pues había que ver cómo latía, ¿no?, el corazón de Carlos González o qué pasaba por su cabeza. Ha sido una entrevista en la que tampoco hemos querido dilatarla mucho, más bien de corte dinámico, preguntándole por esos temas fundamentales, situación del club, descenso inminente a Segunda B, si tiene planteado cómo podría ser su desembarco en el Córdoba, cómo ve la gestión de Jesús León y luego también, claro, el asunto del 1.000.000, que al fin y al cabo esa transferencia del 6 de julio pues hacía ver que no solo llevaba la firma de Jesús León, sino que también estaba de fondo la anterior propiedad, que en este caso era de Carlos González, que ha venido a decir o a confirmar, ¿no?, eso de que no tiene conocimiento de tal documento con todo lo que eso implica. Al fin y al cabo es González, es su opinión o es su versión, ni más ni menos. Yo mi teoría cuando hago una entrevista es ni poner ni quitar, es dejar que el protagonista hable y en función a eso ya cada cual que saque sus conclusiones. Lo vamos a ir escuchando, pero os pregunto brevemente, así lo dejo en el aire. ¿Creéis que va en serio González o que quiere lo suyo y que se apañe? Yo quiero ver hasta qué punto la jugada es una jugada a largo plazo en el sentido del ajedrez, ¿no? O simplemente es una forma de meter presión a la persona que tiene que abonarle 4,5 millones de euros en poco más de mes y medio, 2 meses, ¿no? Por lo tanto, ya ocurrió algo parecido el verano pasado. Yo recuerdo una charla con Carlos González, una noticia que publicamos, ¿no? De hecho salió en todos los medios, y finalmente se llegó a una renegociación de los pagos. Finalmente León le pagó ese plazo y
y en ese momento Carlos González desapareció de la actualidad del Córdoba. Evidentemente la situación es mucho peor. En ese momento el Córdoba acaba de salvar la categoría, mientras que ahora la situación a nivel deportivo es bastante más deficiente y a nivel económico evidentemente no hace falta ni decirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en primer lugar quiere asegurarse el cobro y si no, desde luego deberá de plantear una alternativa. Pero bueno, todos tenemos en el recuerdo lo que ha supuesto los últimos años de Carlos González en el Córdoba Club de Fútbol, ¿no? Estoy de acuerdo con José. Yo creo que en los momentos más críticos de Jesús León siempre aparece Carlos González, también porque tiene que velar por sus intereses, que es que tiene que cobrar todavía esos 4,5 millones a 31 de julio. Tampoco nos podemos olvidar que hay otro actor secundario o algo más que secundario por ahí todavía escondido, que es Luis Oliver, que también tendrá algo que hablar, me imagino. Tú que has hablado con él rápidamente antes de empezar a escuchar a Carlos González. ¿Te ha dado la sensación de que va en serio o te ha dado la sensación de que viene a lo suyo? González siempre va a lo suyo. Sí. Y a lo mejor eso es un tema serio. Ya te he respondido. Pues mira, vamos a escucharlo. Mejor que lo digamos nosotros, que lo diga el protagonista y que ustedes tomen buena nota, que diría el otro. Escuchamos a Carlos González hablando de la situación económica por la que atraviesa el club en Onda Deportiva, por cierto, en Onda Cero con Antonio David Jiménez, hace un ratito, ha dicho esto. Bueno, yo creo que se han hecho las cosas no muy bien y entonces se ha deteriorado mucho el tema, porque ya no solamente el tema deportivo, porque el tema deportivo al fin y al cabo pues unas veces sale mejor y otras peor, pero claro, lo que es preocupante, muy preocupante, es la situación económica del club, ¿no? Eso hace mucho tiempo que no se recuerda esa situación y por lo tanto es difícil, y además perdiendo la categoría con menos ingresos, pues la verdad es que es para estar muy preocupados. Muy sorprendidos, sí. Nosotros dejamos una situación financiera extraordinaria, con un patrimonio magnífico, y no sé cómo se ha podido deteriorar en tan poco tiempo tanto, ¿no? No lo llevo a entender. No, temer no, no es un temor. No, yo entiendo que si él no tiene capacidad económica para pagar las nóminas, que tampoco creo que sean tan cuantiosas, pues difícilmente puede tener capacidad económica para pagar 4,5 millones, ¿no? Pues aunque son cosas distintas y empresas distintas, cuando una empresa tuya no tiene cash flow, no tiene liquidez, pues le intentas liquidez de otras empresas tuyas, y esto no puede ocurrir. Si esto ocurre es porque ninguna empresa tuya tiene liquidez, ¿no? Y por lo tanto, pues obviamente pues va a ser muy difícil que afronte ese pago, y si lo afronta, pues no tiene mucha explicación lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Ya le digo, ¿no? Las empresas, las empresas que hay gente, que todo el mundo tiene varias y de distintos sectores, cuando en una no tienes liquidez, pues le haces un préstamo de otra tuya y lo resuelves, ¿no? Y no se da pie a que no cobrar en 3 meses, que eso ya no ocurre, yo creo que desde el año 1927, ¿no? No se puede estar sin pagar a tus empleados 3 meses, ¿no? No, es que es una cosa que no tiene, vamos, no 3 meses, ni uno. A ver, sobre el papel, nada que objetar, ¿no? Evidentemente. Él dice que bueno, que si duda mucho que si no le está pagando a los empleados, que por cierto ya casi van para el tercer mes sin cobrar, empleados y jugadores. Yo diría tercer mes. El tercer mes porque tercer mes. Sí, bueno, quedan unos cuantos días para el día 10. Bueno, al día 10, pero sí, realmente la nómina de momento está impagada. Yo eso del día 10... Que el único que ha cobrado lo que se le adeuda es Andrés Martín. No sé qué medio fue quien lo adelantó, o sea, si lo supiera de verdad que citaba a los compañeros, pero el único es Andrés Martín, claro, con el claro fin de poder venderlo, porque ya saben que desde hace unos años, si se les adeuda a los jugadores 3 meses, pueden pedir la rescisión unilateral del contrato, un poco lo que iba a pasar o pasó en el Reus, ¿no? Cuidado, porque en las 10 últimas jornadas, por evitar adulteración de la competición, es decir, por evitar que un equipo a falta de 3 jornadas se quede sin jugadores, la normativa indica que en caso de que el tercer mes de impago se produzca en las 10 últimas jornadas no se puede solicitar eso. Lo que ya desconozco es qué ocurriría una vez que haya acabado la temporada, pero durante los últimos partidos no puede suceder, no pueden pedir todos los jugadores la libertad. Para empezar, otro expediente. Bueno, eso seguro. O sea, a partir de ahí ya eso está también con el fondo de garantía de la Liga. Los jugadores cobran seguro, está garantizado, pero para el club en este caso será una nueva sanción, una nueva multa en función al expediente que
que se le abra, pero sí, efectivamente es como ha hecho Antonio. Digo que él, la duda que tiene, por eso decía, si va en serio va a lo suyo, ¿no? Porque él decía, bueno, dudo que si lleva 3 meses sin pagarle a los jugadores tenga capacidad, maniobra, como para pagarme a mí 4,5 millones antes del 31 de julio, que es cuando vence ese plazo para que Jesús León, bueno, abone el total, ¿no? de esa compraventa o lo que le queda. También son dos cosas diferentes. Sí, Técnicamente, una cosa es el Córdoba paga a los empleados y Jesús León aglomerado paga a Sabeco en este caso. Desde el Córdoba, por cierto, perdona que interrumpa, se insiste que se van a abonar, se va a abonar lo que falta. Lo que pasa es que, claro, los tiempos, ya ahí la gestión que haga cada uno, evidentemente, Dios nos libre a nosotros de poner en tela de juicio. Una vez que se anuncia el martes que se ha ordenado el pago y estamos al lunes y no ha llegado, esto está al nivel de la transferencia de Romero Cargo. Sí, ¿Qué empresario de Ecuador que iba a avalar la compra de Víctor Daldama en el Córdoba Club de Fútbol en 2011. O sea, no sé si va a llegar al mismo ritmo, pero de momento los pasos son parecidos para emular a Romero Cargo. Lo que está claro es que, no sé, si de aquí al 31 se quiere demorar mucho más el pago a González por, pues no sé, por darle un poco por saco, ¿no? Por decirlo así, para que nos entendamos, a Carlos González, creemos, ¿no? Que es un poco una medida un tanto, entre comillas, torpe, teniendo en cuenta que si lo tienes, pues bueno, abonáselo ya y te ahorras todo lo que va a venir ahora, toda la incertidumbre, todo lo que se va a hablar, porque Carlos González un proyecto serio para va a hacer, va a hacer la ronda esta semana Carlos González. Nacho, pero vamos a los precedentes. Vamos a los precedentes en el sentido de que ya atrasó el primer pago, modificó las condiciones del pago e incluso el segundo pago de 500.000 euros. Tuvo que negociarlo. También, no es que lo hiciera fuera de tiempo, pero sí lo hizo de manera tardía. Y estamos hablando de 2,5 millones y estamos hablando de medio millón de euros. Ahora el escenario siguiente es de 4,5. Sí, se han pedido préstamos de por medio. Es decir, que los condicionantes invitan a pensar que hay nubarrones. Aparte, lo que le decía, ¿no? Ahora vamos a seguir escuchando a González, pero una de las cosas que le decía, ¿no? Aunque Antonio comentaba, una cosa es el Córdoba, que es el que tiene que pagar a jugadores y empleados, otra cosa es Jesús León, que es quien debe pagarle a Carlos González, ¿no? Son dos cosas distintas, pero lo que ocurre es que el ambiente está tan viciado que uno tiende a pensar, si es Jesús León el encargado, ¿no? Junto a Alfredo García Amado, de buscar la financiación vía descuento de los pagarés para el pago de las nóminas y llevan 3 meses intentándolo y no lo consiguen, ¿qué te hace pensar que la misma persona que se tiene que encargar, aunque son dos facetas distintas, una el pago de un club a sus empleados y otra el pago de la compraventa precisamente de las acciones para acceder al club y mantenerse en el club? Pero claro, si es la misma persona la que tiene que negociar con cantidades elevadas de dinero, te hace dudar que pueda ser capaz de acometer el pago de las acciones en verano. Pero fíjate lo que decía, yo tengo serias dudas, desde luego. Lo que decía González ahí, que le hemos escuchado en Onda Deportiva, es que bueno, la cantidad que se le adeuda a los jugadores y a los empleados, en palabras de González, tampoco es gran cosa, ¿no? Y él decía aquello de, bueno, si tú tienes empresa con solvencia, pues una cosa muy común, el trasvase de dinero entre empresas y luego ya devolverás con los intereses correspondientes, ¿no? Que se tenga, o que marquen la ley en este caso. Tampoco lo está haciendo, con lo cual... De hecho, hay que recordar que una de las empresas de Jesús León hace poco ha cambiado de apoderado. Por decirlo de algún modo. Aglomerado fue, ¿no? Grucal. Bueno, ahí está, eso por un lado, ¿no? Carlos González, que vuelve a entrar en escena. Y además ha hablado también un poco de la situación deportiva, ¿no? Él ya insiste en que tiene muy avanzado un poco qué es lo que querría. Ojo que hay ahí un nombre, un entrenador en el aire, un entrenador que se conoce bastante bien por Córdoba, que lo está haciendo estupendamente bien en el grupo cuarto de Segunda División B, que yo personalmente le tengo un cariño especial, y que se desliza que podría ser el nuevo entrenador en caso de que, o desliza Carlos González, que podría ser el nuevo entrenador en caso de que él volviera. Bueno, que no descubrimos nada si hablamos de Luis Miguel Carrión, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es un poco, insisto un poco en lo que decía, en la línea de lo que decía antes Antonio, ¿no? Oye, si te quieres evitar todo esto, creo que parece lo más lógico, ¿no? O lo más inteligente actuar cuanto antes, ¿no? Yo me acuerdo que ese comentario lo hizo Rafa Fernández, compañero de Córdoba de Deportes, de que si tienes el dinero, paga ya, nos olvidamos, nos centramos en un proyecto, si puede ser serio, en Segunda División B, para
cambiar todo lo que está surgiendo en estos momentos de González y de otras historias que me imagino que saldrán, pero el problema está en qué credibilidad tiene Jesús León a día de hoy, cuando el martes por la noche anuncia que iba a haber el pago de las nóminas y solo se ha pagado Andrés Martín. Y los empleados ya llevan 3 meses sin cobrar. Eso es lo que hace pensar que es poco probable que... ¿Quién León crea pueda Jesús meter el pago. León? Sí, ¿no? Si ya la palabra de Jesús León, digamos que yo creo que ya es lo de menos, ¿no? O sea, lo demás es que demuestre con hechos bueno, pues, que esto va para adelante, ¿no? Realmente, por un lado, pocos creemos que yo al menos tengo serias dudas de que pueda pagar el 31 de julio, ¿no? Hemos dicho. Pero también creo que en parte lo que González desliza son fuegos de artificio, porque tú puedes presentar a un entrenador, que por cierto lo está haciendo sensacional toda la temporada, primero, segundo, tercero del grupo cuarto de segunda división B con el Melilla, Luis Carrión, pero si en el fondo el presidente actual tiene hasta el 31 de julio para pagarte. Punto número uno, si entendemos que León simplemente quisiera dilatar el proceso, como tú dices, por dar por saco a González y pagarle justo el último día, has perdido ahí un tiempo increíble en el que tú, León, entiendo que tendrás tu propio entrenador. Si González dice que va a tener a Carrión, Carrión tendrá que estar esperando sin banquillo hasta el 31 de julio. Pongámonos en la situación aún peor me refiero para el cordobesismo por la sensación de inestabilidad tremenda que puede ocurrir. Que Jesús León no solamente es que aguanta hasta el último día, sino que el último día no pague, pero tampoco deje el club y empieza una batalla judicial. Durante, entiendo que meses, por los procedimientos judiciales de España, podemos encontrarnos con que hay dos presidentes, o al menos una persona que se dice presidente, pero que no tiene acceso real al club, ni a las cuentas, ni a las llaves del estadio, a nada, y otro presidente que entenderá que sigue siéndolo, aunque no haya abonado parte del plazo de compraventa. Sea una forma o sea otra, González no tiene capacidad real para entrar al club, a no ser que León rinda las armas, en sentido metafórico, entiéndase. Por lo tanto, yo veo un poco de artificio lo que está haciendo González, y aún así espero bastante más artificio, porque yo creo que esto es una batalla por el pago de unas acciones y que tiene que hacer la máxima presión posible durante lo que quede de tiempo hasta ese momento. Por cierto, que la semana pasada también nos decía el departamento de prensa del club que Jesús León en principio estaba previsto que con pudiera... casi total probabilidad, en las palabras que exactas. se guarda un poco ahí el porcentaje, porque esto al final es fútbol y las situaciones son las que son, pero que con total probabilidad hablaría Jesús León a lo largo de la semana, finales de semana más o menos. Con lo cual, bueno, de momento estamos a lunes. Sí, estamos a lunes, esperando estamos, ¿no? A ver si Jesús León habla, aunque insistimos que casi lo de menos es que hable, ¿no? Sino que se haga que se haga frente un poco a todos estos problemas, ¿no? Cuanto más tiempo tarde en hablar Jesús León, parece ser que más temas va a tener que abordar, porque ya no hablamos del nivel deportivo de proyectos, ya no hablamos el económico, de reestructuración de las estructuras de lo que es el club, de entrenador, director deportivo, empleado, la disminución que un club debe de tener también a nivel de masa salarial respecto al año en segunda, cuando baja a segunda vez. Pero es que también tiene la cuestión de Carlos González, y si sigue esperando, pues supongo que a lo mejor Luis Oliver entra en escena con una rueda de prensa antológica y la bola va creciendo. Cuanto más tarde, más explicaciones tienes que dar. Yo lo único que espero es que no se contraprograme en las ruedas de prensa. Te divide. Este saloncito está bien para un debate a tres. 10 minutitos a una y 10 minutos a otra. Oye, por cierto, nosotros nos ofrecemos aquí un debate a tres. Para un cara a cara, nos ofrecemos aquí, que un debate a tres. Un debate con Oliver. Pero con Oliver. Con Oliver, sí, nos ofrecemos, para eso damos aquí un poco. Por darle un poco de gracia a la cuestión, porque es que podría ser bastante mítico, aunque potencialmente peligroso para el futuro del club, pero eso sería prime time, ¿eh? Sí, bueno, ahí lo dejamos. Revienta el share, vamos. Ahí lo dejamos. Oye, por cierto, situación social, que tengo aquí apuntado, total 2, Carlos González con Antonio David, situación social. El aficionado ahora mismo no quiere ni a Jesús León, pero es que tampoco quiere a González, ¿eh? Es un poco, bueno, a quién quieres menos, ¿no? En este caso... Se la tenía que preguntar, pero exactamente igual, insisto, la línea de yo pregunto y dime lo que quieras, en el sentido de que, al fin y al cabo, ahí no hay opinión posible, es su planteamiento. González, además, parte con una ventaja. Él parte, no voy a decir con el 0-1, pero parte sabiendo que no tiene el viento a favor y le da igual. No, la da igual siempre, eso es verdad. Eso así empieza a jugar el partido, que es un modo muy distinto a cómo empezó el partido Jesús León y cómo ahora lo lleva.
Jesús León empezó con el viento a favor, Vamos, con un 3-0, si hace falta, un 4-0. con un 4-0 el partido antes de jugarlo. Incluso diría que hasta con el árbitro comprado. Incluso hasta con el árbitro comprado. Sin embargo, ha ido perdiendo toda esa popularidad, ¿no?, que se dice en términos políticos. Y Pero digamos que esto es un poco una metáfora, vaya a ser que se tome con la literalidad que no corresponde, digo lo del árbitro comprado. Sí. No, pero digo, es que nos la tenemos que coger con papel de fumar porque Sí. está muy pendiente de todas las cosas. Sí, no, pero yo cuando digo con árbitro comprado es Sí. una terminología que se Correcto. utiliza en el mundo del fútbol para hablar que todo lo tenía a favor. Que no todo, vayamos a la absolutamente todo. literalidad, por favor, digo, por... También te digo que Que yo... no me se ha entendido, pero por si acaso. Sí, gracias. De todos modos, yo he visto partidos con jugadores comprados que lo han perdido. O sea, que a partir de ahí hablamos. Algún día te diré las fechas, ¿qué fue? Vale, digo, vamos a verlo mejor, ¿no? Y a escuchar a Carlos González, situación social y un poco cómo le dejó el club a Jesús León y cómo entiende ahora que está. Que eso también tendría sus matices, ¿eh? O sea, Sí, no, ahora vamos a comentar. Segunda parte de lo que ha dicho Carlos González en Onda Cero. Sí, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Ha habido una campaña muy importante contra mí durante mucho tiempo y eso todavía no se ha curado, ¿no? Es decir, piensa usted que eso seguirá ahí, pero se ha demostrado obviamente que mi gestión fue extraordinaria, ¿no? Nosotros cogimos un club con 12 millones de deuda en concurso de acreedores, quitamos el concurso, excepto que el subordinado, que eran 500.000 euros, que son 5 años para pagar. Quitamos la deuda de 12 millones, subimos al club a primera división, jugamos 3 playoffs. Nunca, jamás dejamos una nómina sin pagar en un mes. O sea, porque eso no es ningún mérito, es que eso es lo que hay. Hicimos muchas obras de mejora en el estadio, muchas obras de mejora en la ciudad deportiva. En fin, nada que ver, no tiene nada que ver una situación con otra. Pero sí que es verdad que cierta parte de Córdoba y del cordobesismo pues tiene una cierta animadversión y eso ha hecho que se justifique por medio de la prensa, de mucha parte de la prensa, pues todo lo que ha hecho este señor, que ha sido lo que ha hecho, ¿no? Con un mantra, que es decir, el precio de la salvación y la herencia recibida, pues ve usted, el precio de la salvación la podemos hablar y ya la demostraremos cuál ha sido y el precio y la herencia recibida ha sido extraordinaria. 800.000 euros en caja, un pagaré de 1.750.000 de florín y el 30% del futuro traspaso, que han sido 1.300.000. Más, según su director general, ventas por valor de 7 millones del patrimonio que nosotros dejamos. Y en fin, esta es la deuda, la herencia recibida y la deuda el pago de la salvación, pues no tendrán que explicar cómo se puede perder 10 millones más tus ingresos atípicos, que en total en este año y medio, según lo que han ingresado por ingresos ordinarios más los atípicos, pues han podido ir a 20 millones más 10 que deben 30. No entiendo. No sé si quieren acceder, si para acceder lo tienen muy fácil, que es pagarme. Al pagarle al señor León lo que él pida y de esa parte pagarme a mí lo que a mí me corresponde. Y si no, pues chucuchú. Son muchos tiros al aire, no tiene ningún sentido. Mire usted, yo tengo ignoradas las acciones, derecho de tracto y retracto. O sea, en fin, si a mí no me dan y las cantidades que quedan por pagar, pues es muy difícil que entre ni el señor Oliver ni absolutamente nadie. Bueno, que dejó una herencia magnífica, dice Carlos González, hay que matizar, que oye, que yo he visto pintar el campo del Arcángel de verde, que hemos visto la ciudad deportiva de aquella manera, que hemos visto jugadores decir que se sentían abandonados por la anterior propiedad. O sea, que, oye, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Que yo entiendo a todo el mundo, pero que es verdad que la gestión de González a nivel societario, con la masa social, fue francamente mejorable. Pero en la gestión económica, bueno, pues ahí está dando unos datos que se podrían o no constatar, ¿no? Dejó 800.000 euros en caja, los pagarés de florín, tal, y bueno, pues la pregunta que de todo, ¿no? ¿Dónde están los millones, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Parece que es tiempo de lesiones, ahora que viene a la vuelta de la esquina, que todos tienen que vender algo en ese sentido, y creo que González sabe muchas veces vender su producto. Otra cosa es que tú estás de acuerdo con lo que esté vendiendo. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Recordamos todo el tema del campo, de las pintadas, de la ciudad deportiva, los jugadores abandonados, pero González es así. Por cierto, ahora que te dice lo de las elecciones,
Muchos políticos de esta ciudad se están retratando, lamentablemente, diría yo, con lo cual eso, bueno, pues no sé si se tendrá o no en cuenta, pero en fin, que ya Lo han hecho, todo el mundo sabe. Lo hicieron en la anterior etapa de González, en un partido, y lo están haciendo en la etapa de León, otros partidos. Pero yo echo de menos que la clase política de Córdoba dé un paso al frente y diga aún qué pasa aquí. No se hizo con el Córdoba en primera, porque creo que la imagen del club proyectó a la ciudad de mal modo. No se hizo en el tramo final de la era González. Estaban los mismos entonces el ayuntamiento al mando, como ahora tampoco se ha llevado bien la gestión de la era León y no se han puesto, como se dice, en pies en pared. Yo no sé qué hace falta para que los políticos, más que mirar por quiénes están en el palco, más allá del tema de la cesión del estadio o ciudades deportivas, miren por lo que puede representar el club y lo que puede importar a la ciudadanía. Y eso, de momento, ni lo hicieron los que estuvieron hace 4 años, o los que estaban hasta hace 4 años, ni lo han hecho los que han estado estos 4 años. Ni unos ni otros. En fin. Y por cierto, una cosa, acabemos ya con el mantra este, ¿no?, de que es el dueño y el dueño hace un poco lo que quiere, que no es tan así, que el Córdoba tiene un accionista mayoritario, pero otros mucho minoritarios, y estamos de acuerdo que el gran porcentaje de las acciones del club son de una persona, pero que el club es mío y hago lo que quiero con él hasta cierto punto. Nacho, de todos modos, y perdón por la interrupción, que no se nos olvide que cuando el Córdoba se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, vamos a decir que fue un grupo minúsculo el que quiso comprar acciones del Córdoba. Y si compró más gente, fue poquito. Es decir, que en la ciudadanía cordobesa, no voy a decir cordobesista, porque son conceptos distintos que aquí no sabemos diferenciar, por desgracia, no hubo un gran interés por el club y por lo que suponía una sociedad anónima deportiva. Y si me apuráis, digo que sigue sin haber ese interés. Pero que la oportunidad de hacer un Córdoba de todos se tuvo en el año 2000, no ahora en 2019. Y no todo el mundo supo verlo, o quiso verlo, o sencillamente desconocía cómo era esto. Y eso lo tenemos, y eso se está pagando. Es que si 3 empresarios, por cierto, de esta ciudad, tanto que se critica, 3 empresarios de esta ciudad nos dan el paso, lo mismo el Córdoba no se convierte en sociedad anónima deportiva y tiene un descenso administrativo. Que habrán tenido miles de defectos, que no sabían lo que era la estructura de un club o cómo se podía llevar o llegar al fútbol profesional. Pero que fueron 3 empresarios de Córdoba los que compraron 40-40-20, de ese mismo 98% que ahora tiene Jesús León. Y son cosas que o no sabemos o no vemos, pero que están ahí también. Y otra cosa que ha dicho también González en torno a esas moscas que están por ahí, ¿no?, alrededor del Córdoba, Luis Oliver, ¿no?, este grupo, Joaquín Zulategui, que están un poco ahí a la expectativa. Claro, lo que viene a decir, sí, bueno, lo pueden querer, ¿no?, pero tienen que llegar a un acuerdo primero con Jesús León y después de ese acuerdo a mí me corresponde X parte y al final todo se resume en lo mismo, ¿no?, pagar. Es verdad que hay mucha gente, que habrá pasado también con vosotros, se pone en contacto con nosotros, te cuenta, te habla, intenta un poco venderte la moto y la película, pero claro, al final es verdad que todo pasa por un actor que estaba ahí en un segundo o tercer plano, pero que es actor principal hasta al menos el 31 de julio. Habla de derecho de tanteo también, ¿no? Sí, ha hablado también de derecho de tanteo. Me gustaría saber si eso ocurriese, qué es lo que haría León, ¿no? Porque si, por ejemplo, llegase un grupo, pongamos la situación de que León paga a tiempo y ahora llega un grupo que quiere comprarle el Córdoba, pongámonos, aunque sea irreal, ¿González contraofertaría? ¿Pagaría más que ese grupo? ¿Gastaría? Llevaría la plusvalía. No, me refiero, una pregunta retórica, yo creo que no lo haría, evidentemente. No lo haría, no pondría más dinero para el Córdoba. Lo que quiere ahora mismo a día de hoy es, si me pagan mi dinero, perfecto. Lo que le queda por cobrar. Si otro empresario llega y compra posteriormente, perfecto, porque más dinero para mí. Y si no me pagan, yo me hago con el control del club y yo entiendo que en su intención final estará, ya sea a corto, medio o largo plazo,
en intentar que el club se estabilice un poco y vuelva a venderlo. Yo no entiendo que no creo que de verdad que González tenga la intención de volver a gestionar de forma diaria el Córdoba después de cómo acabó su etapa aquí, porque hablamos de herencia, pero yo recuerdo que cuando González vende el Córdoba, creo que estaba a 7 puntos de la salvación, si mal no recuerdo. Sí, por ahí andaba. El gasto deportivo de la entidad, de la sociedad anónima, el gasto que se hacía en fichas de jugadores era de los más bajos, no solo de segunda, sino de primera y segunda división, desde el descenso de primera a segunda. Es decir, un club que estaba en un estado de franco deterioro y abandono. Yo recuerdo incluso que los túneles de vestuario, las fachadas externas de la Arcángel y tal se repintaron, si mal no recuerdo, porque es que la situación, la sensación que daba era malísima, ¿no? O la ciudad deportiva, que sigue estando en un estado lamentable, ese Merino que hablaba de una ciudad deportiva increíble, ¿no? La realidad es que en el propio vídeo que hemos visto antes se veía unos banquillos con unos agujeros. Cualquiera que haya ido allí a un entrenamiento sabe que, o si no, se te mete un perro salvaje en mitad del entrenamiento. Evidentemente, cuando hablamos de herencia de González tenemos que hablar de toda la herencia. Y... ¿Podríamos escribirlo que juega de central? ¿Cómo? Que si se puede escribir al perro que juega de central. Pues... Por no hablar de las avispas que había en las palmeras. U otros animales que también hay por allí. Sí, además este verano tuvimos un lobo, un león por redes sociales, no sé si os acordáis, que yo soy un lobo. ¿Y las vacas? ¿Vacas? Sí, había vacas. Las vacas invadieron la ciudad deportiva. Sí, bueno, eso sí, claro. Todavía con González de propietario. Estamos hablando de un parque zoológico de la ciudad deportiva. Bueno, pues que ya el Córdoba es tantas cosas, ¿verdad?, que uno ya no sabe qué decir. Por cierto, otra cosa que no se nos pase por alto, está todo el tema también que está saliendo en prensa. Ha salido mucho en ABC, ha salido en la cadena COPE, ¿no?, con los famosos 300.000 euros de marra, el coche oficial, ese 1.000.000 de euros, el documento que existe o no constancia. También lo has preguntado por eso a Carlos González, ¿no? El famoso 1.000.000 de euros. Además, que sale del Córdoba se ha dejado para el se final. O sea, lo hemos hecho de forma de dejarlo para el final, como diciendo, venga, este es el producto estrella, pero sí, a ver, había que preguntárselo, más que nada porque, insisto, es artista, en este caso, no artista, pero si es protagonista directo, actor principal, ¿no?, en esa situación de si hay firma, no hay firma, si hay acuerdo con, en este caso, Carlos González representando al Córdoba y Jesús León representando a Brucal en ese 2014, en ese acuerdo que se firmó de la construcción de la ciudad deportiva, y evidentemente nadie mejor que él puede saber si hay o no hay. Está el 1.000.000 de marras que se supone que el Córdoba indemnizaba a la empresa de Jesús León, a Brugal, en caso de que no se iniciasen las obras para la construcción de la ciudad deportiva. Es que ha dado mucho que hablar todo ese asunto, como los famosos 300.000 euros, ese famoso coche, también está todo ahí, también el famoso, o esa famosa garantía de 2,5 millones de haber comprometido los derechos de televisión en caso de permanecer en segunda, o la ayuda al descenso en caso de descenso a segunda división B. En fin, que se ha hablado de muchísimas cosas. A Antonio Abel le ha preguntado por ese famoso millón y esto es lo que decía Carlos González. Bueno, puedo decir varias cosas. Una, nosotros no tenemos constancia de ese documento. No tenemos constancia de ese documento ni de esa indemnización. Y dos, y lo más preocupante, en la situación que está el Córdoba, en unas cantidades que condicionan el límite salarial para el equipo. Y además que se ha visto que en octubre se estuvieron 2 meses sin cobrar y ahora llevan 3. Hombre, lo lógico no es hacerte una transferencia. Eso en el supuesto de que existiese ese derecho, que nosotros, hasta donde conocemos, no existe. Y por lo tanto, es lo que tengo que decir, es que me parece que el equipo se podía haber tenido 1.000.000 de euros más para haberse conformado, en fin, y no hubiésemos tenido los problemas que tiene el Córdoba ahora mismo de liquidez, ¿no? O se hubiesen tenido menos. En fin, yo creo que estas cosas se pueden hacer en el supuesto que te correspondan, que ya digo que a nosotros no nos consta, se puede hacer si tiene liquidez. La empresa a la que se somete a hacer el pago de esa supuesta indemnización, ¿no? No se puede, no tiene sentido, ¿no? No, tampoco tiene sentido lo que ha ocurrido de hacer un préstamo a Córdoba a una empresa del presidente, que eso se puede hacer, y de hecho ya he dicho yo anteriormente que entre las empresas de los grupos, cuando una no tiene liquidez se presta a la otra, pero se presta en las condiciones que marca la ley, que es con unos intereses y luego devolviendo ese préstamo en dinero con los intereses correspondientes. Y
entre empresas de grupo y que hacemos todos, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es transferirte 300.000 euros y luego eso compensarlo con un coche que luego sigues haciendo uso tú y que a ver si tiene ese precio de los 295.000 o no, ¿no? En fin, ciertas operaciones que hay que revisar y que hay que ver, y que estaría bien que el señor presidente explicara por qué se han producido, ¿no? Y que no tiene ningún sentido, ninguno, por mucho que explique. Además, ya estamos acostumbrados a que el señor presidente pues no dice muchas verdades, ¿no? Nunca las ha dicho y no creo yo que vaya a ser la primera vez que las diga. Bueno, empezaba González ahí con lo del millón y luego un poco que también le daba una especie de solución, ¿no? a Jesús León. Le decía, bueno, pues de tus empresas, si tienes liquidez y tienes dinero, mete en el Córdoba, luego con los intereses oportunos te lo devuelves y Santas Pascuas. Pero de momento, insistimos, de momento Jesús León no ha dado ese paso. Igual lo da, pero de momento no lo ha dado y seguimos esperando. Nosotros tenemos que contar lo que hay, evidentemente. Sale Carlos González hablando de esto. Esperamos también la versión del Córdoba, que insistimos en plazas finales de semana más o menos para una posible rueda de prensa de Jesús León. Digo posible porque estamos a lunes, no hay movimiento. Bueno, veremos si al final habla Jesús o no. Debe de hablar. Después del comunicado de minoritarios, de las peñas, 21 peñas unidas por el bien del cordobesismo, que exigen que Jesús León de la Cara, más la entrada ahora en escena de nuevo de Carlos González, creo que es la hora de que Jesús León de la Cara, de que hable de muchos temas con los que tiene que lidiar, porque ahora mismo la credibilidad, como hemos comentado anteriormente, es nula la que tiene Jesús León. Si no me equivoco, yo diría más las peñas que González. Fíjate lo que te voy a decir, porque entiendo que González está haciendo la jugada que todos podíamos esperar, que no sabíamos cuánto iba a tardar, ¿no? Yo digo, bueno, esperará que el Córdoba esté descendido para sacar ya la matraca. Bueno, finalmente, como está casi virtualmente descendido ya, ha salido ya. Pero lo de las peñas me parece más interesante aún porque, si mal no recuerdo, en los últimos meses León está haciendo un tour por la provincia, fotografiándose con distintas peñas, que 21 peñas y luego algunas más por redes sociales se unían, aunque no estaban dentro de lo que era la relación de firma del comunicado, luego se fueron uniendo más. Pero bueno, en un principio eran 21, ¿no? Se posicionan tan claramente, no sé si contra, pero al menos sí, discutiendo y siendo muy críticos con la gestión del presidente actual, de Jesús León, y pidiendo explicaciones. Yo creo que eso es un punto interesante. Es decir, ya estamos hablando de que, en cierto modo, el apoyo social que puede tener, ya no de la afición, que evidentemente lo está perdiendo a marcha forzada, pero sí de cierto elemento más estable en cuanto a representación de la afición, como pueden ser las peñas, también lo está perdiendo. Yo creo que es el momento que de verdad que tiene que salir inmediatamente a explicar, y explicando otras cosas, esto que comenta Carlos González. Es decir, Carlos González creo que ha dicho que no existe el documento. Sí, que no tiene constancia y que no existe, ha dicho las dos cosas. Pues, esto es como todo, cuando un presidente está en el poder, ¿no?, a nivel político, y otro quiere derrocarle, el presidente que está en el poder siempre tiene el control de la burocracia, eso es fundamental, el control de los papeles, de los documentos oficiales. Es tan sencillo como que saque el documento en el que garantice que eso fue real, que la operación fue real, que existía el contrato por el cual se le tenía que indemnizar y que la indemnización fue válida. Y ya otra cosa es que entremos a discutir si lo correcto era que en el momento que estaba viendo el Córdoba, creo que era el verano pasado, cuando ya estaban empezando los problemas con el límite salarial, cuando Olivera había salido del club, cuando el proyecto que se vendía no fue el real y empezaron los problemas con Francisco, finalmente Sandoval, es decir, en esa fecha que León decidiera traspasar 1 millón de euros a sus empresas, a mí desde luego me parece más que discutible. Yo de hecho creo que fue un error. Fue el 6 de julio, o sea, julio, ¿no? Todavía estaba Oliver dentro del club, fue una semana después cuando salió Oliver, según la información que... Un poco antes de que empezara la tormenta, por así decirlo. Claro. Oliver, si no me equivoco, sale el 14 de julio, de 12-14, para esa fecha. 12 de julio, sí, porque estaba... Yo recuerdo siempre las declaraciones de Zulátegui ese día, que creo que hablamos todos con él, que decía que estaban viendo el encierro de los Sanfermines. Correcto. Me coge usted en un barco viendo los Sanfermines, me dijo a mí por teléfono. Así es. Esa rueda de prensa que iba a dar, que luego nunca dio. Iba a decir que, bueno, Minoritarios también tuvo acceso a una reunión con Jesús León. Se ve que no fue muy incisivo, ¿no?, este grupo minoritario a la hora de tener acceso a eso, o pecó un poco de ingenuidad ante las explicaciones de Jesús León. Al fin y al cabo ellos fueron, pidieron los documentos, algunos dijeron que los tenían y los enseñaron, otros no, en fin, ahí también juegas fuera de casa, ¿eh? Sí. Ahí, salvo que hubiera una auditoría externa, por ejemplo, como las de BDO, es difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, abrir la puerta a minoritarios es un ejercicio, se puede entender como de transparencia,
pero a ver hasta dónde puede llegar. Por cierto, ahora que hablabas de auditorías y demás, otra de las cosas que ha salido, lo habíamos hablado antes, es haber comprometido los derechos de televisión en caso de permanencia o la ayuda al descenso en caso de caer de categoría por un préstamo que se concedió, si mal no recuerdo, allá por el mes de octubre. A ver, si Jesús León o el Córdoba en este caso cumplen tiempo y forma, no habría problema, estarían garantizados esos 2,5-3 millones de euros por ayuda al descenso, no se tocarían, en caso de que no se pueda responder en tiempo y forma a ese préstamo. Pero yo creo que hay que matizar esa información que sacan los compañeros de ABC, si mal no recuerdo, ¿no? Porque un club no cobra los 6, creo que son 5 y pico, 6 millones de euros de televisión de una sola tacada, es decir, que normalmente la Liga te lo va pasando mes a mes. Además, si no estoy mal informado, no te pagan siempre una cuota única o similar todos los meses, sino que hay algún mes que te pueden pasar 200.000 o 500.000 euros y otro mes 80.000 por cuestiones de la Liga. Habrá que ver hasta qué punto, cuánto dinero se le pasó al Córdoba desde finales de agosto, principios de septiembre, que entiendo que empezaría a cobrarlo, hasta octubre, cuánto dinero del restante se compromete en ese préstamo y si efectivamente el Córdoba ha ido pasándole todos los meses la parte alícuota del préstamo mensual más un porcentaje, un interés que supongo que tendría, es decir, cuánto dinero del total de los derechos televisivos estaba comprometido en ese préstamo y cuánto dinero el Córdoba ha ido siguiendo cobrando por parte de la Liga, es decir, que tú no comprometes todo el presupuesto de televisión, sino que entiendo que habrá comprometido, y estaría muy bien que lo explicase, una parte de los presupuestos, pero que esos presupuestos de televisión se van cobrando mensualmente. Es decir, yo espero que no se haya... Es una partida de ingresos de televisión. Claro. Que entiendo que si los ingresos de Córdoba están en 5 y pico, ¿no? Si mal no recuerdo, millones de euros, por ahí, está hablando de menos de la mitad de los ingresos totales anuales, que no tiene por qué afectar a la ayuda de descenso si, por ejemplo, el Córdoba hasta ese momento había cobrado, pongamos, 1 millón de euros y le quedaban 4 millones y pico por cobrar, entiendo que no debe haber problema para el pago de ese préstamo porque se habrá ido pagando conforme los derechos de televisión han ido llegando cada mes. De hecho, es muy posible que el propio prestamista haya ido cobrando los derechos de televisión mensuales para la satisfacción de ese préstamo. Eso es lo que yo entiendo, pero claro, evidentemente pero la operación ha podido ser peor. Ya a mí tampoco me sorprendería que haya sido peor gestionada, porque no sería la primera vez que León... Todo eso, todas esas dudas que tenemos nosotros y todo el mundo, pues le corresponde solamente a una persona aclararlas, si es que hay algo que aclarar, en este caso. Por eso seguimos esperando y somos ante todo prudentes. ¿Escuchas el silencio? Escuchamos el silencio. El silencio es lo que ha escuchado, yo creo, a Jesús León cuando le haya... No vinculante. Cuando le haya vibrado el móvil y le hayan dicho Andrés Martín se ha retirado del entrenamiento con hielo en la rodilla. Eso sí que le tiene que preocupar. El Córdoba ha vuelto a los entrenamientos esta mañana, mira, ahí tenemos las imágenes. Andrés Martín se retiraba con el delegado, con Julio, iban los fisios, con Julio Cruz, el delegado, los fisios. Yo creo que hay uno que le está rezando en Sevilla a la Macarena, ¿no? Más o menos. Aquí no sé a qué virgen se le puede rezar. A la Virgen de los Dolores. A la Virgen de los Dolores, por ejemplo, sí. Bien. Yo es que no estoy muy ducho en eso. Yo ahí os dejo a vosotros dos. Que... O a la de la Fuensanta, ¿no? También se le puede... Hombre, a la Fuensanta sí, claro. La Fuensanta siempre. Porque es que en este chico, de piernecitas así, ¿verdad? Que no están todavía como muy hechas, están puestas las grandes esperanzas del Córdoba en estas fechas. El único que ha cobrado. Sí, a nadie le sorprende, oye, o ahora se va a extrañar, es el principal activo que tiene el Córdoba, para una venta que alivie un poquito. Andrés Martín. Es fundamental que llegue vivo a nivel futbolístico y a nivel físico. El escaparate está. Al mes de junio, ¿no? A finales del mes de junio, que es cuando se abrirá el mercado, el 30 de junio. ¿O el 1 de julio? Sí, el 1 de julio. Vamos, teniendo en cuenta el mercado como tal, prácticamente podemos decir que si la Liga que ya está abierto, de hecho. Termina el 10 de junio, o el 9, el 10 ya empiezan los movimientos, si no están ya. Es más, acuérdate del caso Sergio Guardiola, por ejemplo. Sí, claro. El 23 de junio se hablaba de que era un acuerdo beneficioso para el Córdoba, la cesión del Getafe. En el caso de Andrés Martín, el Córdoba quiere venderlo ya. Jesús León quiere venderlo ya porque necesita liquidez. Otra cosa es a ver cómo le pagan en función a la liquidez por la que pueda vender al jugador. Que Aguado y Guardiola están vendidos al Valladolid, pero ahora mismo los famosos pagares, esto es una teoría, o a lo mejor tiene un poquito más de base, pero si en vez de estar vendidos al Valladolid estuvieran vendidos al Getafe, con perdón, lo mismo habría más garantía de cobro anterior. Pero hay que recordar que el Valladolid ahora mismo está
inmersos en la lucha por el descenso a Segunda División. Es decir, que es que ni el cliente final es el mejor posible para este escenario que está viviendo el Córdoba. Pero que, por cierto, se ha salido de descenso creo esta semana por la derrota de Girona. Con gol de Waldo, además. Correcto, que es una noticia beneficiosa para el Córdoba, porque si, de hecho, el hecho de que el Valladolid no bajara, que aún no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Pero si no bajase, el cobro de los pagarés a nivel del último pagaré, el pagaré final, se cobraría un año antes. Es decir, estamos hablando entre el verano del 2021 o el del 2022, que siguen siendo un periodo temporal muy largo, pero que ya se está desquitando un año en el cobro del último pagaré, con lo que ello conlleva respecto a la negociación que pueda seguir teniendo con las entidades financieras que puedan adelantarle el cobro. Pues hay un Levante Girona este fin de semana que es como para tirarse de los pelos. Y Rayo Vallecano Valladolid, ¿no? Rayo Valladolid, el Rayo ya está descendido, por cierto, el Rayo de Paco Gémez y el Huesca descendido, además el Huesca de una forma realmente terrible, ¿no? Perdiendo, bueno, ya estaba en segunda. Hubo un momento en el que me acordó mucho también, al Córdoba de Barcelona. Sí. También, pero con una diferencia. El estadio no fue un cementerio, uno, o un velatorio, y dos, el Huesca planteó ese partido a todo o nada, sabía que no tenía otra opción. Y salió con Chimi Ávila, salió con Cucho, salió con... También te digo una cosa, con Enrique Gallego. No jugaron ayer a las 4 de la tarde a 40 grados. Ese día ya no había ambiente en el estadio, aparte porque era un descenso cantado, porque es que era a las 4 de la tarde, un día de mayo, a casi 40 grados, que yo estaba en la parte de preferencia abajo y no veas cómo pegaba, ¿eh? O sea que todo suma, me refiero. Por supuesto. Pero bueno, el Huesca se va a segunda, donde va a coincidir el año que viene con el Rayo, y donde no va a coincidir con el Córdoba porque va a descender lo que no sabemos qué semana, si va a ser esta, porque el Córdoba puede incluso descender, incluso ganando. Tienen que darse unas cuantas carambolas, pero... Va a ser, por desgracia va a ser. La cruda realidad. Casi el seguro. cierre de un ciclo que no podía haber ido a peor desde que ascendimos en Las Palmas. Había mucho morbo con los dos equipos que están ahora mismo amenazados de descenso, ya uno lo ha cerrado, que es el Nastic y el Córdoba, y lo puedo decir porque hablé con el compañero de Onda Cero en Tarragona, con Pedro Rodríguez, y se daba la circunstancia de que el Córdoba podía bajar en Las Palmas y al Nastic podía bajarlo Vicente Moreno, que fue el entrenador de su último ascenso. Le ha faltado una semana para que se cumpliera lo del Nastic, pero me parece que nosotros vamos a llegar al sitio, porque el Córdoba para eso es verdad que lo sabe cuadrar. Es más, hay que recordar ya para... ¿Podría jugar, perdón Antonio, podría jugar el Córdoba...? No, descendido no. Descendido no, ¿verdad? Que el Córdoba cierra la jornada del domingo. No entra el partido descendido. Otra cosa es que los condicionantes hagan que pueda descender. Pero fijaros si la historia es curiosa con el Córdoba. Hay que recordar que en el año 72 el Córdoba, ya descendido, le birla una liga al Barcelona. Bueno, le gana el partido a un Barcelona que estaba confiado porque al Madrid le metieron 4 el día de antes en el Calderón. Y en cambio el Córdoba le gana al Barcelona y le pone la liga en bandeja. Famoso gol de Fermín. Fermín que al estaba Madrid. cedido por el Madrid, precisamente. Y del Bosque. Y del Bosque. Es decir que visto este tipo de escenarios macabros, ya sabéis lo que, por desgracia, lo que toca. Y Aitami. Aitami, por cierto, Aitami, que bueno, una locura, ¿eh? En Las Palmas, cómo está la gente con Pepe Mel. En el plano positivo, porque Aitami y Cala estaban lesionados y sin centrales dejó sin convocar a David. Con lo cual, bueno, era un poco, ¿no?, aquello en el derbi canario. Y al final, pues bueno, pues eso se ha visto muy reforzado Pepe Mel de cara a la afición, porque allí, hombre, no descubrimos nada tampoco si decimos que no tiene buen rollo, no hay buen feeling, más bien mucha animadversión por parte de la afición a la familia Ramírez, a David, a Aitami, en fin, a toda esta gente. Vamos a ver lo que ha sido la jornada en imágenes, que eso siempre bonito, es curioso. Y vemos también parte de lo que ha sido ese derbi canario, de todo lo que está aconteciendo. Y Antonio David me está mirando porque quiere decir que... Sí, lleva 1-1 el Cádiz-Málaga. 1-1 el Cádiz-Málaga, que también es importante, de fútbol, que es importante en la parte alta. Vamos a ver, la resaca de la jornada la vamos comentando. Talleres Basi patrocina la resaca de la jornada.
directo, me dice Antonio David, claro que sí. 9:51, llegando y 52. Este partido, yo es que tengo un poco de miopía, pero creo que el Nasti, correcto. Nasti Extremadura. A mí este gol me sigue pareciendo sospechoso, porque está completamente solo. El rematador en el segundo palo, cuando había un central con él que de repente se queda parado, no sigue a nadie, a ver si podemos verlo repetido. Quinta victoria consecutiva, sí, ahí ven El equipo ha ganado 5 partidos seguidos. Ya, sí, pero está jugando, mira, está jugando de blanco y verde, ¿eh? Fali creo que es el central que, mira, y remata solo. Está Ortuño. Yo insisto, o sea, aquí estamos levantando muchas sospechas con la Extremadura, pero señores, que ganar 5 partidos seguidos en segunda. No digo que sea fácil, y al Córdoba tampoco le fue fácil para el Córdoba. Carlos Belmonte. Teniendo en cuenta además que tiene que jugar todavía ese partido contra el Reus, que tiene ahí los 3 puntos asegurados, pero es que la victoria del Lugo, que ahora después la vamos a ver, ha metido en un jaleo enorme a todos los equipos que estaban ahí por encima. Que se creían casi salvados, de hecho. Y ojo, que uno que podría subir sin jugar esta semana es Osasuna, que empató a 0 contra el Alcorcón, y esta semana le toca jugar con el Reus, con lo cual podría ascender incluso sin saltar al campo el equipo de Yagoba Arrasate. El Elche ganó 2-1 con el incombustible Nino haciendo el 1-0. Este es el gol de Kasmi. Increíble. Este es el gol de Kasmi, el delantero fichado del Melilla en el mercado de invierno. Ganó 2-1 al Rayo Majadahonda. Y este es el partido que decíamos antes, el del Lugo, que ha metido en un jaleo, la parte baja. El año pasado el Lugo le dio vida a la Almería. La última jornada. Fíjate, este es el gol tonto de la jornada. Dios. Este gol es en la última jornada y decide algo y ya ahí te sí digo que yo sospecha. Que levanta sospecha. Mira esto. Bueno, por favor. El gol del Almería, que luego al final pues no sirvió de nada porque terminó perdiendo 4-2. Ojo al golazo de Fede Vico en Oviedo. Ayer el Granada también, que había metido la directa. Muy bien, sí. Había metido la directa. El Granada por ir a primera está todavía en una buena situación, pero le empataron al final. Qué bonito va a estar el Albacete Granada. Sí, va a ser un partidazo auténtico de Granada. Si llegan a distancia los dos, o sea que va a ser un partido que Nacho no me apuntó para ser uno. Vale. Este es el gol de Ibra, el tanto ahí del delantero del Oviedo, que llegó a sonar en su momento para el Córdoba. Ahí está el gol, el 1-1. Sí, era, ¿no? Ibra. Este es el que jugó en el... No, es el que está en los Estados Unidos. Vale, sí. Ese... hay dinero para pagarle a ese. Sí, el Derbi Canario. El Derbi Canario, con 0-0 ocurre eso, que la expulsión de Timor. Bueno, se produce este gol, el 0-1, o sea, con 10 se adelanta Las Palmas. Ahí temblaba el Heliodoro, pero al final apareció el conjunto chicharrero, Las Palmas. El gol de Naranjo, si no me equivoco, al final, el 2-1. El conjunto chicharrero, mejor dicho, el Tenerife. Ahí empata con ese gol, creo que es de Carlos, ¿no? De Carlos Ruiz. Y luego el 2-1, que lo vamos a ver ahora, obra de Naranjo. ¿Quién es el central ahí que falla? Ahora lo vas a ver. No sé quién es, pero es verdad que anticipa. Yo creo que él cree que va a poner el pase atrás. El gol de Naranjo. Sí, pero fíjate que es verdad que el error defensivo... ahí cree que va... Que yo entiendo que él interpreta que va a poner el pase atrás y le engaña ganando línea de fondo. Demasiado rápido, le engaña demasiado fácil. Y marcando el gol. Y este es el tanto de Pedro, que es curioso también, porque fíjate que no va ni a la portería, se queda ahí. Es un gol feo, a mí no me gusta ese gol. Más de uno ha marcado así, ¿eh? Sí. Si no es estético, si no es un gol estético. No, se ha quedado ahí como clavado, ¿verdad? Ahí de hecho, el lateral. Es que el propio disparo es... Sí, ahí sí. Es seco, es un disparo muy seco. Sí, se queda ahí un poco. ¿El gol de Córdoba no lo has puesto? No, ¿de quién fue? De Manzambi. ¿A quién se lo notamos? De Manzambi en jugada personal, podemos decir. O a Carlos González, ¿no? No, a Carlos González. He intentado meter su golito. Bueno, pues ahí está. Lo que ha dado la jornada. Y por cierto, la semana pasada hablamos del fútbol sala. El Córdoba el sábado a las 8 recibe al Betis en ese primer partido de los, esperemos, 2 que tengan que jugarse porque el Córdoba gane los 2 y no mira a nadie. El Córdoba B ganó en el partido adelantado de... El primero de los 3, ¿no? Sí, pero esperemos que sean 2. Claro. Pero de los 3, pero esperemos que se queden 2. Las series siempre son a lo que son y luego se va cortando. Por eso, bueno. Serie a 3. Efectivamente, matizando... Si gana el Córdoba 2, no hay que jugar el tercero. Sí, pero yo la experiencia en el playoff me ha enseñado a pensar siempre cuándo se juega el último partido y luego si puede recortar. Habrá Fanzón. Pues ya está. Sí, Fanzón, sí, va a estar ahí a ver si podemos hablar del miércoles. Y González, que me ha dicho que mantendría el fútbol sala. Es verdad. No lo has preguntado por el femenino, por cierto, que me he quedado ahí con las ganas. No le he preguntado por el femenino porque recuerda que en 2012 eliminó la sección femenina del Córdoba. Sí. Bueno, pero ahora la situación es verdad que... Ahora es distinto, pero... Es muy diferente. No he querido pisar en campo de minas.
es muy diferente, insisto, por todo lo que vivimos también en la jornada de ayer, y con ellas quiero terminar porque se lo han ganado por derecho propio, con las chicas del Córdoba femenino, que ayer perdieron 1-2, pero yo creo que al final el fútbol femenino, sobre todo en Córdoba, ganó. Más de 6.000, 7.000 espectadores, también es verdad que si Estamos subiera... hablando de los mismos espectadores más o menos que tuvo fueron al el último. partido del Último Córdoba de- anterior de los aquí hombres, del en, Córdoba masculino, en el Estadio del por así decirlo. Arcángel. Sí. Correcto. 6.600 y pico fueron, y yo creo que si no lo superó, se quedó rozando, ¿no? Tenemos por ahí las imágenes, no sé si compañeros si podemos ir viendo un poquito el resumen de lo que fue ese partido frente al Atlético de Madrid B. Insisto que, a ver, un partido también muy condicionado por el momento en el que fue, ¿no? Que dio la sensación un poco también que fue organizado ya a prisa y corriendo, que la situación del primer equipo no es evidentemente positiva, que no era un partido tampoco de competición. Las chicas tenían muchas bajas, Sí. entre 5 y 6 bajas. De hecho, 2 Sí, del no- filial que solían ir también estaban de baja. Sí, no estaba Varias que tenían Ocon. viajes de fin de curso, selección chilena, selección, creo, campeonatos de Andalucía o selección de Andalucía. Es decir, que también estaba el Córdoba Y femenino ahora, un poco una de la lastrado por tarde las bajas. también, Sí, me ahora imagino que se notaría también un poquito el calor, ¿no? Sí, bueno, al principio, ayer se levantó el día, mira, ahí tenemos las imágenes, se levantó el día un poco tonto de aquella manera, con fresquito, pero luego empezó a salir el sol y no veas. El partido, bueno, al final nos quedamos con eso, ¿no? Con que al final es verdad que el fútbol femenino poco a poco está enraizando, ya no solamente en Córdoba, también en toda España. Veremos, porque eso luego es otro tema que habrá que tratar. La movida Federación Liga de Fútbol Profesional, si se juega en una categoría o en otra, veremos. En principio los clubes están adheridos a la federación, pero esta es la enésima Sobre todo por el tema de que el campeón de la Liga de la Federación será el que juegue Liga de Campeones. Liga de Campeones. Por cierto, otro apunte, La enésima en batalla este entre caso Tebas y negativo, Rubiales. el caso del Posolvense, que no ha podido subir a Primera B, a esperar también de que pueda haber alguna vacante o no, después de momento la el permanencia equipo- del Madrid. El equipo que estaba en el Alambre precisamente era el Madrid B y ya me han confirmado que va a salir. O sea, que no, Madrid que que no van a ha ganado soltar- los dos últimos partidos cuando parecía que estaba peor, ganó al Valencia, o sea, ganó al Levante en Valencia, que parecía que era Y un Y partido al de Atleti. lucha tremendo, ¿eh? Sí. Para enmarcar. Y que yo se lo pondría a algún jugador del Córdoba en función a lo que vimos en el partido del Lugo, por poner un ejemplo. Sí. Por cierto, un buen gol del Atlético de Madrid. ¿eh? Sí, sí, esta jugadora, la verdad que yo creo que de las que hay aquí, no lo he constatado, pero de las que había jugadoras del primer equipo del Atleti en este partido, alguna había. Por cierto, el Atleti que se proclamó campeón de la Liga Iberdrola, ayer ganando en San Sebastián. Y vimos a jugadoras bastante interesantes del Atlético de Madrid, Leire con el número 6 especialmente, también la goleadora como hemos visto, y en el Córdoba, bueno, pues a ver si luego llegamos al gol de María Avilés. María Avilés tenía que ser, ¿Quién mejor? El, sí- ¿no? el símbolo, el icono. Un gol histórico. sí, la capitana, sí, sí. Bueno, el Córdoba tuvo ocasiones, muchísimas, esta es una de Mary Martí, tapó muy bien Laura, la portera del Atleti, en fin, hay muchísimas ocasiones, tuvo a partir del 0-1 las de chicos que al final terminaron emocionadas, de verdad, en algo que a mí no es que me llamase la atención, pero emocionaba también un poco verlo desde arriba. Había jugadoras llorando por haber tenido la opción de vivir esta jornada, totalmente emocionadas. Chico apenas podía articular palabras al final del encuentro, viendo la emoción de las niñas. Que unos estén transmitiendo tan poco en ese mismo campo y otras tanto, da para reflexionar desde luego. Y sobre todo son las Y el ganas, que, ¿no? el que quiera entenderlo que lo entienda, ¿no? Sí, ¿no? Y las ganas de ellas, ¿no? Me decía ayer Kerly, luego en rueda de prensa, cuando pisamos, algo así venía a decir, ¿no? Pisamos la casa del escudo que llevamos en el pecho y eso se respeta, decía, ¿no? O sea que al final, pues fíjate, ¿no? Veremos a ver la temporada que viene. Lo cierto es que va a ser una temporada mucho más compleja que lo que ha sido esta. O sea que ya no nos podemos olvidar de los 5-0, 6-1, 7-0. No. Este partido es una buena medida, teniendo en cuenta de que este equipo también ha ascendido a la primera vez. Sí, con los mismos puntos, además que el Córdoba femenino con 55 y con los equipos históricos que están peleando por subir a la Iberdrola. En el grupo del Atleti es el Tacón femenino, un club histórico también en la sección, y en el grupo del Córdoba el Santa Teresa, que ha estado ahí en pugna con el Granada, y este creo que es el gol de María Avilés, si no me equivoco, efectivamente, el balón de Mary, y ahí está, María Avilés sola y para adentro. Buen desmarque de ruptura. El buena 1-1. definición. A una jugadora muy completa. Sí. Es más, de este equipo, si tú me preguntas, y no estoy barriendo para casa en el sentido de que sea por localismo, yo me quedo con Encarni y me quedo con María Avilés. Emociona, las imágenes. Ahí vemos, fíjate cómo saltaron todas. Bueno, Encarni también hizo un auténtico partidazo, parecía que estaba... Encarni es un paralelismo para quien no lo haya visto, como sabía Alonso. Sí, parecía que estaba muerta en el minuto 30 y aguantó casi todo el partido ahí como una campeona en el centro del campo con Elena Fuentes
y ese es el gol de María Avilés. Luego llegaría el tanto de Sandra para el Atleti, pero nosotros nos estamos quedando sin tiempo, nos vamos a quedar con ese gol de María Avilés. Y antes de cerrar, sí me gustaría que, bueno, que os despidierais, que dijerais lo que tuvierais que decir muy brevemente, si tenéis algo que añadir. Relacionado con el Córdoba, que por desgracia la semana que viene o el domingo que viene va a ser un día amargo, no porque se sepa o se intuya o sepamos lo que va a suceder, no va a dejar de ser doloroso y bueno, pues esas gestiones, no las gestiones, sino las gestiones que se han hecho sobre o con el Córdoba en los últimos tiempos van a tener ese pago que lo vamos a hacer o que vamos directamente a cubrir el resto. Así que desgraciadamente es así y lo que espero es que la tormenta, si tiene que pasar, que va a pasar, que no dure mucho. Y permíteme un paréntesis a la gente del Córdoba Balonmano del Cajasur, que aunque la fase no sea aquí, llevan un equipo muy fuerte, un equipo con experiencia que sabe cómo son todas las fases y que en Vigo probablemente llegará el salto a plata. Hablaremos el miércoles del Córdoba de balonmano, la fase finalmente será en Vigo. Antonio David Jiménez, Onda Cero ABC, muchísimas gracias. Un placer. Por haber estado aquí. ¿Algo más que añadir rápidamente, Antonio García? Que cada día que pasa es peor para el Córdoba Club de Fútbol. Gracias por haber estado aquí, Radio Marca y José Antonio Pérez Lunar, ¿algo más que añadir? Bueno, que se certificará muy posiblemente lo que todos llevamos semanas esperando, lamentablemente ese descenso del Córdoba, y que desde la propiedad del club se tiene que dar una explicación de lo que ha sucedido, de los planes que se tienen, tanto a nivel deportivo, de gestión, de lo que es el club, como a nivel del pago de los 4,5 millones a Carlos González, ¿no?, que es lo que ha ido flotando en el programa de hoy. Diario Córdoba. Dilo bien, vámonos a la feria. Diario Córdoba, y es lo que yo iba a apuntar, le iba a decir a José Antonio que ánimo, que queda menos ya para mañana a las 8, ¿eh? Yo creo que tendré las botas llenas de albero a esta hora. ¿Cómo se la va a pegar? Va a tener las dos, la de Sevilla y la de aquí en el mes de mayo. Que gracias también a Álvaro Dorado y a Pablo Ramírez, que han estado haciendo posible este programa desde realización. Y también, por supuesto, gracias a todos vosotros por haber estado cerca un lunes más. Os esperamos el próximo, que tiene pinta también de ser un programa duro con el descenso del Córdoba. Nos vemos el miércoles en Más Deporte. Gracias por haber estado ahí. Chao.